Y es que realmente este paciente ha pasado de tener una alopecia de grado 2 a 3 a ser prácticamente un hombre lobo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo veremos 4 casos de pacientes y su evolución con los tratamientos que siguieron para luchar contra la alopecia androgénica. En concreto veremos 2 casos de pacientes que partían con alopecias de grado 2 a 3 en la escala Norwood-Hamilton. Un caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 1 a 2 y un caso de un paciente que partía con una alopecia de grado 4 donde tenía afectada principalmente la coronilla. Y estos 4 casos son realmente interesantes, puesto que ninguno de los pacientes utilizó tratamientos antiandrogénicos como finasteride o utasteride para tratar su alopecia androgenética. Y realmente todos los casos que vamos a ver en este vídeo son muy interesantes, pero es que el último caso que vamos a ver es sencillamente increíble. Es uno de esos casos que se ven una vez en la vida, por lo que te recomiendo encarecidamente que te quedes hasta el final del vídeo. Y sin más dilación, empecemos con el primer caso. En este primer caso veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala Norwood-Hamilton y este paciente utilizó minoxidil tópico al 5% 2 veces al día durante 3 meses. Como vemos en estas imágenes de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona frontal y las entradas, un grado 2 que estaba avanzando a un grado 3 en la escala Norwood-Hamilton. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 3 meses utilizando minoxidil al 5% 2 veces al día, la mejora que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo las zonas afectadas por la alopecia donde antes tenía pelos miniaturizados y ha conseguido transformarlos en pelos terminales sanos tras tan solo 3 meses usando minoxidil al 5%. Es que realmente el cambio que ha pegado este paciente ha sido sencillamente increíble, sobre todo teniendo en cuenta que no ha utilizado ni finasteride ni utasteride para controlar el estado de su alopecia. Y es que cuando comparamos las imágenes del antes y el después, vemos como realmente este cambio es sencillamente increíble, porque, como digo, este paciente no ha utilizado ningún tratamiento antiandrogénico para controlar su alopecia y aún así, tan solo utilizando minoxidil al 5% 2 veces al día durante 3 meses, ha conseguido cerrar casi por completo todas las zonas afectadas por la alopecia. Y ahora querría hacer un breve inciso antes de seguir con los siguientes pacientes, puesto que es importante destacar que en la mayor parte de casos es necesario el uso de tratamientos antiandrogénicos para tratar la alopecia androgénica y detener el avance de esta. Y estos casos que vamos a ver en este vídeo, digamos que son excepciones que confirman la regla. En este segundo caso, veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 1 a 2 en la escala Norwood-Hamilton y este paciente utilizó minoxidil al 5% 2 veces al día durante 8 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente era bastante leve y estaba localizada en la zona de las entradas, tanto en la entrada izquierda como en la entrada derecha. Y como vemos en esta imagen, tras tan solo 8 meses utilizando minoxidil tópico al 5%, la evolución que ha pegado este paciente ha sido realmente significativa. Y vemos como prácticamente ha cerrado por completo todas las zonas afectadas por la alopecia. Y ahora mismo tiene una línea frontal prácticamente recta, donde, como digo, es que ha cerrado prácticamente por completo las zonas de las entradas y ahora mismo es muy difícil apreciar que esta persona tenga alopecia. Y es que al comparar las imágenes del antes y el después, vemos como el cambio ha sido muy evidente. Y vemos como esa entrada derecha ha quedado prácticamente cerrada por completo, lo mismo que la entrada izquierda. Y vemos como realmente el tratamiento en el caso de este paciente ha sido realmente efectivo. En este tercer caso, veremos la evolución de un paciente que antes de empezar el tratamiento partía con una alopecia de grado 4 y la preocupación principal de este paciente era la zona de la coronilla. Y este paciente utilizó 5 miligramos al día de minoxidil oral durante 3 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la zona de la coronilla de este paciente estaba prácticamente despoblada del todo. Es cierto que se pueden apreciar bastantes pelos miniaturizados, pero el estado de la alopecia de este paciente en la zona de la coronilla era muy avanzado. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras tan solo 3 meses utilizando 5 miligramos al día de minoxidil oral, el cambio que ha pegado este paciente ha sido sencillamente brutal. Es que prácticamente ha cerrado por completo la zona de la coronilla en tan solo 3 meses y podríamos decir que su caso está prácticamente finiquitado. Es cierto que todavía le queda algo por cerrar la zona de la coronilla, pero cuando comparamos la imagen del antes y el después, vemos un cambio sencillamente increíble. Y como digo, prácticamente ha cerrado por completo la zona de la coronilla tras tan solo 3 meses utilizando 5 miligramos al día de minoxidil oral.
Y realmente lo único que tiene que hacer ahora mismo este paciente es mantener el tratamiento a lo largo del tiempo durante por lo menos un año para poder valorar la eficacia del mismo en su caso y si debería o no añadir algún otro tratamiento para cerrar su caso. Pero como vemos, seguramente en su caso sea suficiente utilizando solamente minoxidil oral, porque como vemos, tras tan solo 3 meses, el cambio que ha experimentado ha sido sencillamente brutal. Antes de seguir, si este vídeo te está gustando, dale al like. Y si te preocupa la salud de tu pelo, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte ningún vídeo. Y hemos llegado por fin al último caso de este vídeo. Y como digo, este es uno de esos casos que se ven una vez en la vida. Y este paciente partía con una alopecia de grado 2 a 3 en la escala de Norwood-Hamilton y combinó el uso de 2,5 miligramos al día de minoxidil oral con el uso de minoxidil tópico al 5% 2 veces al día durante 12 semanas, es decir, aproximadamente 3 meses. Como vemos en esta imagen, de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de este paciente estaba localizada en la zona de las entradas. Esta es una imagen que nos envía este paciente justo al experimentar el efecto shedding derivado del uso de minoxidil oral y minoxidil tópico pasadas 4 semanas. Y aquí tenemos el estado capilar de la entrada derecha de este paciente tras tan solo 12 semanas con el tratamiento. Y vemos cómo el cambio que ha pegado este paciente ha sido sencillamente espectacular. Es que prácticamente le ha crecido pelo hasta en mitad de la frente. Y ahora mismo se podría decir sin lugar a dudas que tiene más pelo que cuando era un bebé. Aquí tenemos el estado capilar de la entrada izquierda de este paciente tras estas 12 semanas. Y es que realmente le ha crecido pelo prácticamente hasta mitad de la frente. Y es sencillamente espectacular el cambio que ha experimentado este paciente en tan solo 12 semanas con la combinación de minoxidil oral y minoxidil tópico. Es que, como digo, esto es uno de esos casos que se ven una vez en la vida. Y es que cuando comparamos el estado capilar de la entrada izquierda de este paciente tras 4 semanas y tras 12 semanas con el tratamiento, vemos como el cambio ha sido sencillamente increíble. Y realmente es que no hay palabras para describir el cambio tan espectacular que ha experimentado este paciente. Y es que realmente este paciente ha pasado de tener una alopecia de grado 2 a 3 a ser prácticamente un hombre lobo. Y ni qué decir tiene que el caso de este paciente ha quedado finiquitado por completo y realmente lo único que tiene que hacer a partir de ahora es mantener el tratamiento a lo largo del tiempo. Y seguramente que en el caso de este paciente sea suficiente manteniendo el uso de minoxidil tópico a lo largo del tiempo y pueda dejar de utilizar minoxidil oral para mantener estas ganancias. Pero realmente lo tiene que probar, tiene que ver cómo responde su cuerpo utilizando solamente uno de estos dos tratamientos para ver si consigue mantener estas ganancias a lo largo del tiempo. Y al ser el caso de este paciente uno de esos casos extremos donde la respuesta al tratamiento es realmente espectacular, en su caso podría ni siquiera tener que mantener el tratamiento para mantener estas ganancias obtenidas. Y en el caso de dejar uno de estos dos tratamientos, minoxidil oral o minoxidil tópico, debería dejar evidentemente el uso de minoxidil oral, puesto que este tratamiento puede comportar efectos secundarios realmente graves, sobre todo al compararlos con los efectos secundarios que podemos experimentar con minoxidil tópico. Y es evidente que este paciente ha experimentado una hipertricosis aguda y sería interesante sobre todo dejar el uso de alguno de estos dos tratamientos para ver cuál de estos dos tratamientos es el responsable de esta hipertricosis tan importante y ver si al dejar uno de estos dos tratamientos podría controlar esta hipertricosis, porque evidentemente, a pesar de que este paciente ahora mismo parece un hombre lobo, quizás no quiera tener pelo en la frente de por vida. Y quizás al descontinuar el uso de uno de estos dos tratamientos pueda controlar esta situación y pueda mantener las ganancias obtenidas tanto en la zona frontal como las entradas. Aunque de momento este paciente está muy contento con los resultados obtenidos durante estos 3 meses y de momento no se plantea descontinuar el uso de ninguno de estos dos tratamientos, puesto que de momento no le molesta tener pelos hasta en la frente y realmente está muy contento con los resultados obtenidos. Y realmente tienes que ser consciente que estos 4 casos que hemos visto en este vídeo son casos realmente excepcionales y que realmente en la mayor parte de casos de pacientes con alopecia androgénica es necesario el uso de tratamientos antiandrogénicos como finasteride o utasteride para detener el avance de la alopecia y conseguir regenerar pelo en las zonas afectadas por la alopecia. Y como he explicado en numerosas ocasiones en el canal, el tratamiento más efectivo en la mayor parte de casos de alopecias androgénicas suele ser el uso de 1 miligramo al día de finasteride combinado con minoxidil tópico al 5% 2 veces al día y la crema de ketoconazol 2 a 3 veces por semana. Y si en tu caso has utilizado minoxidil tópico al 5% durante varios meses o incluso más de un año y no has conseguido los resultados esperados, tienes que ver este vídeo de aquí donde explico el por qué y qué puedes hacer para aumentar tanto la absorción como la eficacia de minoxidil. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí.